Gloria a Dios. Hermanos, hermanas, visitantes, sean todos bienvenidos. Vamos a continuar con los estudios parafraseando el Nuevo Testamento. Vamos a continuar con el estudio número 2 de la primera carta a los Corintios. El estudio número 2 y en el capítulo número 2 vamos a empezar. Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras ni persuasivas ni humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bueno, aquí Pablo estaba hablando a la iglesia de Corinto, porque ellos se jactaban de que había muchos muy sabios, según ahí, pero sabios de este mundo, muy profesionistas había. Pero aquí Pablo, cuando se dio cuenta de eso, que había esas divisiones, les recuerda, dice que cuando él fue a predicarles del testimonio de Dios, dice que no fue con palabras, dice, con palabras de excelencia ni de sabiduría. Dice, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, Pablo llegó y se presentó anunciándoles el evangelio de Jesucristo, la crucifixión de Jesucristo y el sacrificio que pasó en la cruz. Eso era lo que les predicó y es lo que manda que prediquemos. El evangelio es sencillo. Ya cuando te conviertes por escuchar el evangelio, entonces vas a poder entender la doctrina de las demás cartas que sigue, la enseñanza. Es como un niño. Cuando nace, ahí empieza la enseñanza. Cuando nace. Pero es importante que ese niño nazca del Espíritu para poder entender esto. Nosotros, al predicar el Evangelio es el que hace la obra. Y no necesitamos tanta sabiduría, sino necesitamos el poder del Espíritu Santo en nosotros para que salga con esa unción, con esa sazón, esa palabra, y pueda convencer a la gente. Porque si tú no eres un siervo de Dios llamado a ministrar, llamado a predicar la palabra, esa palabra va a salir, pero no lleva esa unción, no lleva ese poder del Espíritu Santo. La palabra habla, te medio convence, porque la medio escuchas, la medio entiendes. Pero cuando es un siervo de Dios que te la entrega, te la expone, entonces sí lo vas a entender bien. Por eso es necesario que nosotros sigamos anunciando el evangelio de Jesucristo. Y ya cuando nacen del Espíritu, entonces van creciendo, aprendiendo, y llega el momento en que entienden todas las demás cosas profundas. Por ejemplo, a un niño que recién nació o apenas empieza a caminar, no le puedes enseñar clases que se dan en la universidad. No le puedes enseñar clases de la high school a un niño que apenas empieza a caminar. Entonces todo lleva un tiempo. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, ahí empezamos y poco a poco se nos va
abriendo el entendimiento, porque nosotros somos nacidos del Espíritu. Y es el Espíritu Santo el que nos va guiando, nos va guardando, nos va dando el entendimiento, nos va convenciendo. Por eso es importante que se predique la palabra, nada más, el Evangelio. Ya lo demás es la palabra misma, el Espíritu, que nos va a ir dando el entendimiento. Y nos lo da por medio de sus siervos que Él llamó. O Él mismo, el Espíritu Santo, cuando tú estás leyendo la palabra, oras y le pides el entendimiento, la sabiduría, y de acuerdo a la intención de tu corazón, Dios, Él te la da, si la intención es buena. Y Pablo sigue diciendo, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva. Aquí Pablo está hablando que su predicación de él no fue con palabras muy persuasivas, sino solamente con palabras de sabiduría. Entonces, por esta razón Pablo les estaba mandando esta carta, para que no se dejaran llevar por aquellos que se creían muy intelectuales en la iglesia de Corinto. Y luego les sigue diciendo, dice que fue con palabras sino con demostración del Espíritu y de poder. O sea, así les predicaron la palabra, con el Espíritu, dice, con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no esté fundada en sabiduría de los hombres. Oiga, qué tremendo cuando la fe de la gente está fundada en la sabiduría de hombres y no fundada en la sabiduría de Dios. Sigue diciendo, verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Oiga, lo que les mencionaba hace un momento. Cuando ya van creciendo, van alcanzando esa madurez y van siendo sabios. Y puedes hablar con los de tu misma edad. Si yo me pongo a platicar con un niño pequeño que medio apenas habla, no le voy a entender, ni él me va a entender. Y no vas a disfrutar poder hablar. Entonces, pero con los que han alcanzado madurez, podemos gozarnos hablando. Ahora, con los que todavía no han alcanzado madurez, pero que están prestos para madurar, para aprender, es un deleite para mí como siervo de Dios, para instruirlos en la palabra de Dios. Yo no te estoy predicando aquí, dando estos estudios para que vayas a una denominación. Yo no tengo denominación. Entonces es importante que lo entiendas, porque nosotros, por medio de la palabra de Dios, el Señor nos saca fuera de la esclavitud del mundo, del pecado, porque el mundo está esclavizado al pecado. Y cuando escuchamos la palabra de Dios, nos hace libres de la esclavitud. Y cuando somos libres de la esclavitud, Él nos libera para que nosotros podamos disfrutar. Y esa es la que nos da la libertad. Dice, a libertad fueron llamados, no se hagan esclavos de los hombres. Entonces, nosotros venimos a ser libres por medio de conocer la verdad. Eso lo dijo allá en el Evangelio de San Juan 8:31, donde les dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ahí Juan 8:31 dice, y dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.
De modo que cuando escuchamos la palabra, que es la verdad, esa palabra nos guía, nos mantiene, nos fortalece y nos hace sabios, nos hace libres de la esclavitud. Por eso dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Oiga, la sabiduría que nosotros hablamos no es sabiduría de este siglo, porque ya lo leímos allá en Santiago, que dice que la sabiduría de este siglo es animal, terrenal y diabólica, y es una sabiduría que perece, lo que está diciendo aquí Pablo a los Corintios. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. O sea, sabiduría de hombres, sabiduría de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Oiga, cuando hablamos nosotros la palabra de Dios, hablamos sabiduría de Dios. Y por eso es que hay ese cambio en la gente que de un corazón noble están dispuestos a escuchar la palabra de Dios, porque es sabiduría. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, Dios ya tenía destinada esa sabiduría que es Cristo. Cristo es la sabiduría de Dios, poder de Dios y sabiduría de Dios. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Esta sabiduría de Dios no la conoció, dice, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. O sea, si hubieran conocido la sabiduría de Dios, o sea, a Cristo, dice que nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Oiga, ¿qué es lo que nos está esperando a nosotros, los que hemos creído en el Señor? Dice que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, o sea que nunca se han ni imaginado, ni oído, dice, ni han visto, son las que Dios, esas son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, cuando Cristo venga a llevarse su iglesia, allá ya tiene preparadas muchas cosas. Se los dijo a los apóstoles, bien claro, allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, ahí en el capítulo 14, por ahí les empieza a hablar Jesús, donde les dijo que en la casa de su Padre muchas moradas hay. Dice en el verso 2, en el 1 dice, no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuera y les prepararé el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y saben a dónde voy y saben el camino. Bueno, aquí vemos entonces que Jesús fue a preparar lugar para nosotros. Dice que fue a preparar lugar. Y lo que estamos leyendo acá, dice,
dice en el verso 9, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Son las que Dios ha preparado. Y ahorita ya está preparado. ¿Por qué? Porque acá en el Juan 14:2 dice, voy pues, al finalizar el 2, voy pues a preparar lugar para ustedes. Y ese lugar con todos los adornos y todo, no se compara, no encuentra un lugar tan hermoso aquí en la tierra como lo que nos tiene preparado el Señor. Es lo que nos está diciendo, que ningún ojo ha visto, ni oído ha oído, y que ningún ha subido al corazón de hombre. O sea, el corazón, recordemos, es la mente. No se ha imaginado, no ha pensado cómo estará de bonito. Dice que son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dice que Dios se las reveló a Pablo por el Espíritu, y por el Espíritu nos sigue revelando muchas cosas todavía. Jesús dijo que iba a mandar el Consolador, dice, para que esté con ustedes para siempre. Ese les enseñará la verdad, ese les llevará a toda verdad. Ese les enseñará todavía lo que yo tengo que enseñarles. Las cosas que tengo, pero no las pueden llevar ahorita. Eso dijo Jesús. Y el Consolador, el Espíritu Santo, es el que sigue obrando hasta ahorita. Está en mí para hablarte a ti. Dice verso 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Oiga, cómo pone el ejemplo aquí Pablo, ¿verdad? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre. O sea, cada hombre sabe dentro de sí lo que es. Su espíritu le da testimonio a su alma, ¿verdad? Cada uno sabe lo que es. Dice, así tampoco, dice, nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y aquel a quien el Espíritu quiere revelárselas. Y dice aquí, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Oiga, nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el Espíritu de Dios. Porque el espíritu de este mundo es del diablo. Son demonios. Pero el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Dice que Dios recibimos el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Oiga, qué claro lo dice aquí. Que hablamos, dice Pablo, hablaba eso, y ahorita seguimos hablando los que fuimos llamados a este ministerio. Seguimos hablando no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Claro, lo espiritual habla siempre lo espiritual, y lo carnal habla lo carnal. Eso nos dijo Romanos capítulo 8. Dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, aquí nos confirma Pablo esto. Verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí está la clave. ¿Por qué hay tantas religiones? Porque los líderes no son espirituales, porque no son gentes que Dios ha llamado a salir del mundo para formar su iglesia. No, son por obra de Satanás para deshacer la obra de Dios. Y aquí lo está diciendo Pablo. Dice que el hombre natural
no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea, el hombre natural piensa en lo natural. El hombre espiritual piensa en lo sobrenatural, lo que está por arriba de lo natural. Y eso dice aquí, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Dice, porque para él son locura. Vuelve a mostrarnos aquí que el mundo sigue pensando que los cristianos estamos locos. Y cuando dice cristiano se refiere a todas las religiones, porque piensan que todas son cristianos. Y es mentira. Los verdaderos cristianos, ya lo leímos, son los que permanecen en la palabra de Cristo. Los que guardan la palabra de Cristo. Esos son los verdaderos cristianos. Y dice que el hombre natural no percibe las cosas espirituales, porque para él son locura y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. La palabra de Dios se discierne espiritualmente, no intelectualmente con la sabiduría de este mundo. Por eso es que hay tantas religiones. Por eso es que engañan a la gente natural. Por eso cuando la gente natural le empiezas a hablar de la palabra de Dios y esa gente natural va a una religión, qué difícil es que salga de esa religión. ¿Por qué? Porque está fundada su fe en doctrina o en sabiduría de hombres y no en la sabiduría de Dios. Y dice que la sabiduría, las cosas de Dios se disciernen espiritualmente. Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Qué dice aquí? Que una persona espiritual juzga todas las cosas. Y no como muchos luego dicen, no, el Señor Jesús dijo que no debemos juzgar para que no seamos juzgados. No, hay que entender esto. Cuando tú estás predicando la palabra de Dios, tú estás hablando la palabra de Dios, cosas de Dios. Y es Dios quien los juzga, no uno. Uno solamente es un instrumento en las manos de Dios. Por eso dice que el espiritual juzga todas las cosas. ¿Por qué las juzga? Porque tiene el Espíritu Santo en él y es el que le revela lo que hay. Y lo que juzga, lo juzga bien. Dice, pero él, o sea, el espiritual, no es juzgado de nadie. De nadie. Nadie lo puede juzgar porque lo va a juzgar mal. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que nosotros tenemos la mentalidad de Cristo. ¿Por qué? Porque recordemos que la mente es el corazón del alma. Y si Cristo viene a nuestro corazón, Él nos va a llenar de la palabra. Y es cuando nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, la mentalidad, lo que Cristo quiere hacer, sus planes que Él tiene, todo lo que Él quiere está en nosotros y nosotros solamente somos instrumentos en las manos de Él para hacer su voluntad. Eso es lo que nos dice el capítulo 2. Vamos a empezar el capítulo 3. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Oiga, sino a carnales, como a niños en Cristo. Cuando nosotros recién nos convertimos, venimos a ser nacidos de nuevo, nacidos de Dios, hijos de Dios. Y cuando recién nos convertimos, ahí empezamos una nueva vida. Y vamos cometiendo errores, vamos teniendo caídas, así como un niño cuando recién nace, cuando quiere empezar a caminar, tiene sus caídas, se golpea, pero es necesario para que aprenda a caminar. Espiritualmente hablando también es lo mismo. Por eso Pablo dice aquí, que dice, yo no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda.
O sea, les di a beber leche, quiere decir, les hablé cosas sencillas, suavecito, y no vianda. Vianda es comida sólida. Eso es vianda. Y por eso dice, les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía. O sea, no eran capaces de digerir la comida sólida, y ni son capaces. Por eso es importante que haya un siervo de Dios para que les vaya dando la comida de acuerdo al crecimiento, de acuerdo a la capacidad que van teniendo. Si ustedes miran, cuando el niño nace, lo primero que come, ¿qué es? Leche, lechita, líquido, ¿verdad? Pero a medida que va pasando el tiempo, ya le empiezan a dar comida, no bien sólida. Le empiezan a dar ya comida, no lechita, pero el papá le da la comida, o la mamá le da la comida, pero se la hace suavecita. Si es una zanahoria, no se la da que la muerda, la pone a cocer y ya luego la bate y se la va dando con la cucharita. Si son frutas, bananas, todo, se la va dando a modo de que la pueda digerir. Y espiritualmente hablando, también nosotros, como siervos de Dios, debemos de saber dar la comida de acuerdo a la capacidad de la persona, dándosela a modo de que la pueda digerir, batiéndola, dándosela suavecito para que la vaya entendiendo. Y no todos tenemos esa capacidad para enseñarla, sino aquellos a quienes Dios nos ha llamado. Por eso dice la Escritura que a todos los que Dios llamó, Dios los equipó. Y cuando nos equipó, dice la Escritura, en 2 de Corintios 3:6, miren, ahí adelantito, miren lo que nos habla, eso me sorprende. Y es necesario que ustedes lo vean, lo entiendan. En 2 de Corintios 3:6, miren lo que dice. Dice, el cual asimismo, bueno, vamos a leer el del 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Oiga, es Jesús, es Dios, el Padre, el Espíritu Santo, el que nos hace ministros competentes. Aquí Pablo estaba diciendo que a ellos ya los había hecho ministros competentes y ahora nos sigue haciendo ministros competentes. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da todo, el conocimiento, la sabiduría, no por nosotros mismos. Nosotros no somos competentes, pero Él es el que nos hace ser ministros competentes. Dice, no pude hablarles como a carnales, dice, no les pude hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces ni son capaces todavía. Porque aún son carnales. O sea, todavía son niños. Son niños que van creciendo y todavía no tienen el conocimiento, la madurez espiritual. Pero es necesario que la atiendan, que la entiendan, que la reciban. Y eso en la religión no lo vas a encontrar. A lo mejor te convertiste a Cristo verdaderamente, recibiste a Cristo y empezó el cambio en tu vida, pero te quedaste en esa religión donde llegaste y ahí te quedaste ya ahí. Y no es así. Tú
naciste de nuevo por el poder del Evangelio, y no para estar en esclavitud de los hombres, sino para que seas libre, para predicar la palabra, para testificar la palabra y para vivir conforme a la palabra. Dice, les di a beber leche y no vianda porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? O sea, en un cristiano no puede haber celos, contiendas y disensiones. En un verdadero cristiano no puede haber eso. ¿Por qué? Porque todo eso no proviene de Dios. Dice que cuando hay eso en los cristianos, simplemente no son cristianos. Dice, no son carnales y andan como hombres, o sea, como hombre natural. No andan como hombre espiritual. Porque el hombre espiritual es sobrenatural y el hombre carnal es hombre natural. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolos, ¿no son carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales han creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Aquí Pablo estaba diciéndoles que nadie podía hacer la obra por sí mismo, sino que si nosotros somos de Cristo y es Cristo el que hace la obra por medio de nosotros. Y unos hacen una cosa y otros hacen otra. No todos somos predicadores. No todos somos maestros. No todos somos apóstoles. No todos somos un mismo miembro. O como Pablo lo menciona hablando de cuerpo, que el cuerpo de Cristo es la iglesia y como cuerpo tiene muchos miembros. Habla que tiene manos, tiene ojos, tiene oídos, nariz, y cada uno tiene una función. En lo espiritual es lo mismo. Todos nosotros somos miembros de Dios y cada uno tiene su propio don para glorificar a Dios. Y aquí dice, yo planté, Apolos regó. O sea que yo te puedo estar hablando ahorita, puede llegar después otro y en tu casa o donde te encuentre te va a seguir predicando, pero la misma cosa. Como leímos en el estudio anterior, que cada uno que hablen todos la misma cosa, el mismo sentir. Y eso solo lo vas a encontrar en los verdaderos cristianos espirituales que no son miembros de X denominación, que no pertenecen a sus concilios de hombres. No, lo vas a encontrar en los verdaderos siervos de Dios que Dios llamó, porque Dios nos hizo ministros competentes, lo que leímos hace un momento. Y dice que a sus siervos en particular Jesús les revela todas las cosas. Eso dice la palabra, ¿verdad? Acerca de la parábola del sembrador, ¿verdad? A sus siervos en particular le revela las cosas. Sigue diciendo, dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales han creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. O sea, todos aquellos son medios por los cuales los de la iglesia de Corinto habían creído. Y por eso dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. O sea, aquí estás diciendo que ni el que planta es algo, ni el que riega. O sea que somos iguales. Somos hijos de Dios, somos siervos de Dios. Ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega
son una misma cosa. Oiga, el que planta y el que riega son una misma cosa. Hablamos una misma cosa. Vivimos una misma cosa, que es la palabra de Dios. Y esos es la iglesia de Jesucristo. Y eso no lo encuentras en templos. O si lo encuentras será alguno que otro. Y los encuentras lejos de la ciudad. Los encuentras en la sierra, por allá, en esos lugares donde de verdad se entregan al Señor. Iglesias que tienen sus 10, 20 miembros. Porque lo bueno cuesta y no todos quieren pagar el precio. Todos quieren ser cristianos, pero no quieren pagar el precio. Dice que nosotros, si de verdad somos cristianos, amamos a Cristo, debemos de andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Él? Predicando el evangelio, sufriendo. Como le dijo aquel hombre que quería seguirlo, las zorras tienen sus cuevas, las aves de los cielos tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces, muchos quieren comer chicharrón sin matar su marrano, ¿verdad? O sea, quieren que otro se sacrifique y ellos disfrutar nada más. Y no es así. La Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. O sea, cada uno va a recibir su recompensa cuando estemos ante el tribunal de Cristo. Allá en el cielo, después enseguida de que Cristo levanta a su iglesia, se la lleva al cielo mientras la ira de Dios cae sobre todos aquellos que no obedecieron al evangelio de Dios. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Aquí Pablo estaba dándoles a saber que eran colaboradores de Dios. Y es lo que yo soy, un colaborador de Dios. No para mí, para Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Oiga lo que dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edificó encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Oiga, aquí está bien tremendo esto, Dice que Pablo, conforme a la gracia que le fue dada, dice, yo como perito arquitecto, o sea, Pablo, ya ven, el arquitecto es el que edifica, el que echa los planos, los trazos. Dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, o sea, la fundación, los cimientos, y otro edifica encima. Sobre la fundación, los cimientos, ahí vas a edificar. Pablo se dedicó, los apóstoles se dedicaron a poner la fundación, nada más. Y ya otros son los que van a edificar, a sobreedificar. Por eso dice, yo puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea que tienes que sobreedificar sobre el fundamento que es Cristo. Y fue lo que puso Pablo y los apóstoles. Eso fueron lo que hicieron los apóstoles. Y luego dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Oiga, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Y qué es lo que han hecho estos disque apóstoles contemporáneos de estos tiempos? Cada uno tiene su propia denominación y andan ofreciendo cobertura y que te dicen que si tú no formas parte de un concilio, tú no eres siervo de Dios, no eres hijo de Dios, no tienes la cobertura, que necesitas esa cobertura. No, es pura basura todo eso, pura obra de Satanás. Por eso dice aquí que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea que nosotros no podemos hablar otra cosa sino de Jesucristo y crucificado.
porque la crucifixión y el sacrificio es el pago por nuestros pecados. Y Él fue el que vino a pagar y a pasar el dolor por nosotros. Sigue diciendo, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día de la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Oiga, aquí está hablando acerca de aquellos que sobreedifican, pero no conforme a las piedras vivas. No sobreedifican conforme a la palabra, sino no ponen el material que debe de ponerse, pues. Por eso dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, o sea, que pusiera sobre los cimientos que ya están puestos, que es Cristo, y sobre edificar ya otras cosas, se está refiriendo a aquellos que le ponen de más, que ponen otras cosas para que se mira mejor, algunos que predican la palabra y le ponen hasta de más para convencer a la gente, para que se animen, aquellos del evangelio de la prosperidad. ¿Cómo convencen a la gente? Con ese evangelio barato, rebajado, el evangelio de la prosperidad. ¿Y quién no quiere ser prosperado? Pues muchos. Por eso es que esas iglesias, mega iglesias, están grandes y llenas, porque Jesús dijo que ancha es la puerta y ancho el camino que conduce a la destrucción, y muchos los que entran por ese camino. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que conduce a la vida eterna, y pocos los que la encuentran. Y luego por eso dice que iban a hacer, la obra de cada uno iba a ser probada. O sea, si yo sobreedifico en el fundamento que es Cristo, pero ya lo que sigo edificando, ya le voy poniendo da mi antojo, lo que yo quiero, adornando y todo eso, y no conforme a la palabra, entonces déjenme decirles que entonces todo eso va a ser destruido, porque dice que va a ser probado. Es como cuando hacen una casa aquí en Estados Unidos. Ya ven, la mayoría de casas son de madera, y cuando hacen una casa y si no dan la medida, no usan el material que debe de ser, cuando van a sacar el permiso a la ciudad para hacer la casa, tienen que llevar el plano, y allá el ingeniero de la ciudad, el encargado de eso, es el que chequea y ve que esa obra que van a hacer tiene que llevar cierta resistencia, cierto gruesor, cierta capacidad, y se los dicen. Entonces, cuando ya la edificaron, ya terminaron la casa, van, notifican, y va el inspector de la ciudad a inspeccionar. Esos ingenieros van a inspeccionar para ver si fueron edificados conforme a la ley. Y si encuentran que no está conforme a la ley, por ahorrar material o comprar un material más barato y cosas por el estilo, entonces la ciudad, el inspector no les da el paso, no lo aprueba, y les dice que tienen que tumbarlo. Y lo tienen que tumbar, porque no los van a dejar que nadie viva ahí, y tienen que volver a edificar. Espiritualmente hablando es lo mismo. Nosotros tenemos ya el fundamento que es Cristo,
que es el evangelio de Jesucristo, la doctrina de Jesucristo, y no podemos poner otras cosas más. ¿Por qué? Porque va a ser probado. Si yo a la gente que le estoy enseñando y le enseño siempre la palabra de Dios, cuando llegue aquel día, esa persona, cuando llegue la prueba, esa persona va a aguantar y va a seguir adelante. Nunca va a volver al mundo. ¿Por qué? Porque se hizo buena, se edificó bien sobre el fundamento que él creyó, en el fundamento que es Cristo. Y eso es lo que debemos de hacer todos. Y dice que cuando dice, si permaneciera en la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. O sea, si la iglesia, de todos los miembros que formaron la iglesia, que trabajé, y si se vuelven al mundo, quiere decir que no fue bien edificado conforme a la palabra, y por lo tanto dice que no va a haber recompensa. Pero el que edificó sobre el fundamento conforme a la palabra, entonces ese va a recibir recompensa. Dice, y luego dice el verso 6, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. Aquí ya nos está hablando ya respecto a como cristianos que somos ya maduros. Dice que nosotros somos templo de Dios y que el Espíritu Santo vive en nosotros. Entonces, si nosotros somos templo de Dios y el Espíritu Santo vive en nosotros, dice que si alguno destruyera el templo de Dios, o sea, si alguno nos hace daño a nosotros que somos templo de Dios, dice que Dios le destruirá a él. Por eso Jesús dijo, dice la palabra, mía es la venganza, yo daré el pago, dijo el Padre. A nadie paguen mal por mal. Dice que de Dios demos lugar a la venganza de Dios, que no nos venguemos nosotros por nosotros mismos. Y nosotros somos templo de Dios, no somos cualquier cosa. Por eso cuando el mundo nos desprecia, cuando el mundo nos hace lo que nos hace para causarnos daño, dice la Biblia que todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos a Dios. Todo lo que nos quieren hacer de daño, Dios lo torna a bien a los que lo amamos a Dios. Y los que nos hacen daño, pues Dios les da el pago. Por eso dice aquí, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual es ustedes, santo es. No podemos ser santos si no tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Si Dios y Jesús no están en nosotros. Recordemos lo que dijo allá, vamos a leerlo, allá en el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Ahí lo dijo bien claro Jesús, en San Juan capítulo 14 y en el verso 21, miren lo que dice. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Oiga, aquí dice que está hablando que el que tiene los mandamientos, o sea, la palabra, y la guarda, la obedece la palabra, dice, ese es el que me ama. Y ese que me ama también va a ser amado por mi Padre. Dice, Jesús dice, y yo le amaré y me manifestaré a él. Se va a hacer real, presente en tu vida. En mi vida se ha hecho presente en varias ocasiones. Verso 22. Le dijo Judas, no, pero el 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Oiga, aquí está el punto. Y vendremos a él. Vendremos, está hablando el Padre y el Hijo. Y haremos morada con él. Haremos morada, o sea, viviremos con él. Acá está diciendo que vive en nosotros. Y acá, en donde leímos en Corintios, y acá Juan
Está diciendo que van a hacer morada con nosotros. Por eso es que nosotros no somos cualquier cosa. Nosotros somos siervos de Dios, hijos de Dios, príncipes de su pueblo. Y luego dice, nadie los engañe a sí mismo. Si alguno entre ustedes se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. O sea que si de verdad eres sabio, que te hagas ignorante para ganar a los sabios. Y que seas sabio, pero no en tu propia opinión, sino que seas sabio conforme a la palabra de Dios. Por eso dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de entre ustedes se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. Porque una cosa es que tú te creas sabio y otra cosa es que seas sabio. Aquí dice que no se engañen. Que si alguno de entre ustedes se cree sabio, que no se crea sabio, que se muestre ignorante y va a aprender. Pero si se cree sabio, pues esa persona nunca va a crecer, nunca va a ser, porque como se cree sabio, piensa que nadie le puede enseñar. Y en cambio el mundo son sabios, la gente religiosa son sabios, pero en su propia opinión. Y aquí dice por qué, miren, dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Oiga, los sabios de este mundo son insensatos. Los que se creen sabios de este mundo son insensatos. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. O sea que los pensamientos de toda la gente sabia de este mundo son vanos. Como lo decía Santiago, que la sabiduría de este mundo es animal, terrenal y diabólica. Y por último, para terminar, verso 21 al 23, dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Dice que nosotros no debemos de gloriarnos en los hombres. Todo es de nosotros. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Esto es lo que Pablo nos termina diciendo aquí en Corinto, el capítulo 3, que ninguno se gloríe en los hombres. Dice que porque todos es vuestro. Nosotros somos de Cristo y Cristo es de Dios. Bueno, hermanos, hasta aquí terminamos con el estudio número 2. Es el deseo de mi corazón que Dios hable a sus vidas y que puedan seguir adelante para que puedan ustedes llevar ese fruto que Dios espera de cada uno de nosotros. Eso es lo que nosotros debemos de tener siempre en mente. Eso es lo que debemos de tener. Terminamos con el capítulo 1 y terminamos con el capítulo 2. Hermanos, que Dios los bendiga. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda, ya les he mencionado muchas veces, llámenme. Y si allá en sus lugares donde viven hay necesidad de palabra, invítenme, llámenme y con gusto yo atenderé e iré hasta aquellos lugares a predicar el evangelio, a formar iglesias nuevas, no a ir a predicar en otras iglesias. No, yo no hago eso. Y si llego a predicar en alguna iglesia será porque es mi amigo, el pastor, lo conozco y me pide de favor y por eso lo hago, pero no porque yo ande saqueando las iglesias. No, yo ando predicando el evangelio donde no se ha predicado. Y por eso es este comentario, que allá de donde eres, del país que seas, de la ciudad donde seas, de Estados Unidos, México,
Si hay necesidad, yo con gusto atenderé, llámame y estaremos en contacto. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.